Bien, en esta grabación vamos a ver cómo se calcula el perímetro de polígonos regulares. En este ejemplo vamos a ver cómo se hace el del hexágono. Como veis, tenéis ahí el ejercicio. Calcula el perímetro y el área del hexágono regular de lado 10 centímetros. Y después haremos, para un octógono regular, otro ejemplo. Bien. El hexágono tiene una particularidad muy importante. Todo hexágono regular se puede descomponer en 6 triángulos equiláteros. Es decir, si yo uno el centro con cada uno de los vértices, se me forman 6 triángulos que son equiláteros. ¿Qué significa eso? Significa que los 3 lados miden igual. ¿Vale? Por tanto, en primero vamos a calcular el perímetro. Pues el perímetro, como ya sabemos, es la suma de lo que miden los lados. Como los 6 lados miden igual, pues el perímetro será 6 lados por 10 centímetros que mide cada lado, es decir, 60 centímetros. Bien, vamos a ver el área. Para el área necesito calcular el apotema. La apotema, como sabemos, es la línea que une el centro del polígono regular con el centro o el punto medio del lado. ¿De qué lado? Pues de cualquiera de ellos. Lo hacemos hacia el de abajo porque es más fácil para visualizarlo, pero sería con cualquiera de ellos. Con cualquiera de ellos, la distancia desde el centro hasta la mitad del lado que elijamos es el apotema. Entonces, si os dais cuenta, al trazar esas dos líneas rojas, se me forma un triángulo que sabemos que es equilátero, porque estoy en un hexágono regular. Entonces, como el lado medía 10, significa que esto mide 10 y esto también mide 10. Aquí puedo utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo utilizo el teorema de Pitágoras? Pues de la siguiente forma. Si os dais cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo de apotema, que no conozco, cateto que mide 5 porque será la mitad del lado y la hipotenusa que mide 10. Por tanto, lo que tengo que hacer es con el teorema de Pitágoras, 10 al cuadrado es la apotema al cuadrado que no conozco más 5 al cuadrado, que es lo que mide desde aquí hasta aquí. Haciendo operaciones, pues resulta que esto es 100, esto es 25 y 100 menos 25 son 75. Le hago la raíz cuadrada y, como veis, pues no da un valor exacto, da 5 raíz de 3, que podemos calcular el valor decimal si queremos. El 5 se obtendría pues factorizando, que me queda 3 por 25 o 3 por 5 al cuadrado, y el 5 pues saldría fuera de la raíz. ¿Cómo calculo el área ahora? Pues muy sencillo. El área sería perímetro, que por apotema partido por 2, o bien dicho de otra forma, 6 lados, o sea, número de lados, por lo que mide el lado, por la apotema dividido por 2. Y esto me da 150 raíz de 3. ¿De acuerdo? Bien, estos son aproximadamente 259,8076 centímetros cuadrados. Por tanto, ya tenemos aquí el perímetro y aquí el área. Vamos a ver cómo se calcula para otro hexágono, para otro polígono. Bien, en otros polígonos tenemos el problema del apotema. Esta construcción que hemos hecho solo sirve para el hexágono. Si yo quiero hacerlo para el octógono, para el hectágono, para el pentágono, etcétera, etcétera, pues necesito calcular el apotema. Y eso no me va a funcionar porque el triángulo que me sale es isósceles, ¿de acuerdo? No es equilátero. Y si es isósceles, pues esta medida no la voy a conocer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es hacer caso de esto. Una proposición que nos dice cómo calcular la apotema del polígono regular. Se utiliza una operación matemática que va implementada en la calculadora y que no tenéis por qué conocer. Bien, para todo polígono regular se verifica que el apotema es la mitad del lado por una operación matemática que hay en la calculadora y se llama tangente de 90 por n menos 2 partido por n, donde n ese sería el número de lados. Aquí os explico que L es la longitud del lado, N es el número de lados y tan, esto que veis aquí, es una operación matemática que se hace con la calculadora. Bien, un ejemplo. Para el pentágono de lado 7 centímetros. Para el pentágono de lado 7, pues lo que tenemos es que el apotema sería, el lado mide 7, por tanto sería 7 partido por 2. La L vale 7. Por la tangente de 90 por... Y ahora el pentágono tiene 5 lados, pues sería 5 menos 2 partido por 5. Hago la operación del ángulo, entonces me quedaría 7 medios por la tangente de 54. Y entonces la tangente de 54 la hago con la calculadora.
que ahora veremos cómo se hace y qué teclas hay que utilizar. Por tanto, escribo 7 dividido entre 2 por tangente de 54 y le doy al igual. Y eso me arrojará un valor de 2,5428. Eso es lo que me diría la apotema para el pentágono regular de lado 7 centímetros. Podéis comprobarlo utilizando vuestra calculadora científica a ver si al hacer esta operación os sale el 2,5428. En caso de que no, pues me consultáis y os digo cómo tendríais que hacerlo. Bien, y ahora vamos a ver otro ejemplo. Bien, pues vamos a ver cómo sería el área y el perímetro de un octógono regular de lado 5 centímetros. Como veis, el octógono está aquí dibujado, es un polígono que tiene 8 lados y podéis apreciar que en este, pues el triángulo que sale aquí no es equilátero, porque este lado mide bastante más que este otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Lo primero, calcular el perímetro. Si el lado mide 5 centímetros, pues el perímetro hay 8 lados. Por tanto, en primer lugar, el perímetro será 8 lados por 5 que mide cada lado, es decir, 40 centímetros. Esto es lo que mide el perímetro. Ahora vamos a ver cómo se calcularía el área. Para el área yo necesito la apotema, porque yo sé que la fórmula del área es número de lados, por lo que mide el lado, por la apotema y partido por 2. Bien, ¿qué ocurre? Yo conozco el número de lados, que son 8, lo que mide el lado, que son 5, y el 2, pero me falta la apotema. Entonces vamos a ver cómo se calcula la apotema. Entonces, para la apotema lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula. La fórmula dice lo siguiente. Apotema. Pues la fórmula dice que la apotema es igual a la mitad del lado, es decir, 5 partido por 2, por la tangente de 90 multiplicado por n menos 2, es decir, 8 menos 2, partido de 8. ¿De acuerdo? Es decir, operando esto un poquito, esto es 5 partido por 2 por la tangente y el ángulo sale 67,5. ¿De acuerdo? Grados. Entonces, ahora, ¿cómo hago yo esta operación en la calculadora? Pues os lo voy a enseñar. Bien, esta es la calculadora que tenéis todos más o menos en vuestro poder, la FX82MS. Entonces, en esta calculadora, como veis, aquí hay una tecla que se llama tan, que pone tan. ¿Qué es eso? La tangente. Por tanto, esa es la tecla que hay que utilizar para la calculadora. ¿Cómo lo haría yo? Pues lo que tendría que hacer en este modelo en concreto, habría que hacer lo siguiente. 5 dividido 2 por, escribo tan, abro un paréntesis, 67,5, cierro el paréntesis y le doy al igual. Y al darle al igual me va a salir el valor de 2,4142. ¿De acuerdo? Que es lo que vale la apotema en este caso. Bien, quitamos la calculadora de en medio porque ya no la necesitamos. Entonces, esto sale aproximadamente 2,4142 centímetros. Entonces, ya que tengo mi valor de mi apotema calculado, con mi calculadora, pues lo pongo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería 2,4142. ¿Vale? Y ahora hago las operaciones con mi calculadora para obtener lo que da esto. ¿De acuerdo? Un truco que yo siempre os recomiendo es que utilicéis la tecla ANS para utilizar todos los valores de la calculadora. Es decir, que si en algún momento dado pues queréis calcular el valor exacto, pues yo me calculo esto en la calculadora, esto va a ser la respuesta que me da la calculadora y entonces yo lo que tengo que hacer es, cuando me venga esta fórmula, escribo 8 por 5 y uso la tecla ANS y divido entre 2. Y con eso me va a dar el valor exacto, que en este caso es 48,2842. Hay más números decimales, pero esos ya pues no los contemplamos. Y estos serían centímetros cuadrados. Entonces, con esto ya está hecho cómo se haría el perímetro y el área para cualquier polígono regular. Tenemos que recurrir a esta formulita que me permite calcular la apotema. Y así evito que me la tenga que dar el propio problema. La puedo calcular yo. Y me sirve para cualquier polígono.